Bueno, buenos días a todos. Espero que estén pasando un excelente jueves. Mi nombre es Pablo Miranda. Yo estoy como especialista de Érico. Entonces, el día de hoy tenemos un tema aquí bastante interesante. Tenemos al ingeniero y gerente de ventas regionales, Carlos Rivera. Él nos va a presentar el tema. Él es de fábrica de Érico y recordarles que tenemos una caja de preguntas. Ahí pueden ir haciendo las preguntas y yo voy a intentar responderlas. Si no, al final van a haber 15 minutos para que don Carlos responda las preguntas. Ahí cualquier duda que tengan de momento la pueden hacer en esta caja de preguntas. Entonces, sin más, dejo a don Carlos que continúe con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rivera. Yo soy el gerente regional para Latinoamérica de Envent Érico Eriflex. Y hoy, pues, tengo el gusto de poder estar con ustedes. De hecho, estoy en Costa Rica, en la oficina de El Batrón, para poder hablar en relación a esta nueva línea de productos que acabamos de lanzar hace poco tiempo. Es una solución flexible para hacer alimentación que va a ir desde 500 amperios hasta 4700 amperios, pensando en conexiones de un transformador a una sala eléctrica, de un grupo electrógeno a la sala eléctrica, de un transformador a otro transformador, pero pensando en una solución flexible, que quien ha hecho instalaciones normalmente la hacen o con cables del transformador hacia la sala eléctrica o alguien más sofisticado utiliza ducto barra, que es normalmente como lo hacen, pero la intención de hoy es que puedan conocer un poco más de esta línea. Es una línea nueva que nosotros estamos trayendo al mercado, escuchando de todos los clientes, usuarios finales, de los contratistas, de los integradores que siempre han soñado con tener algo que sea flexible, que sea fácil de instalar, y es de ahí que nace esta solución como tal. Como bien mencionó Paolo, vamos a estar aquí, pues trataré de hacer una presentación corta, resumida y concisa. Si hay alguna pregunta que necesiten, pues si quieren la vamos haciendo en la caja de preguntas como él mencionaba, y si no al final pues podremos tener algún tiempo para poder conversar. La intención es poder que ustedes conozcan esto, pasar un pequeño video al final y luego pues hacer el tema de las preguntas. Sin más preámbulo, entonces vamos. Ahora, ¿qué fue lo que se pensó? Escuchamos mucho de usuarios finales, escuchamos mucho de integradores, de empresas contratistas, que en el tema de instalar o de llevar de un transformador hacia el cuarto eléctrico, a la sala eléctrica, o de un grupo electrógeno a la sala eléctrica o al suite de transferencia, o de un transformador a otro transformador en el caso de un hospital para hacer, por ejemplo, aislación, transformación de aislación, siempre había un tema con el tema de la interconexión. Normalmente estábamos utilizando conductores, que sería la solución más barata, pero cuando son aplicaciones grandes, es decir, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de un transformador de 1000 kVA, que estamos hablando de más de 1400 amperios, empezaba a haber un tema en donde si es cables, yo tengo que hacer arreglos de 4 o 5 conductores por fase. Entonces, ya el manejo, la instalación, la conexión, los puntos calientes, todo lo que implicaba, pues se vuelve de alguna manera complicado. Si lo hacen con ducto barra, en realidad lo que pasa es que tenemos un ducto que necesita mucho detalle, mucha ingeniería, porque pues tienen que tener las medidas exactas, los cruces, las vueltas, llegar a los lugares específicos. Y si algo cambia, que normalmente en muchos de nuestros países pues, se supone que las medidas quedan definidas, pero en realidad cuando uno llega al lugar, probablemente el tablero quedó un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, un poco más arriba, un poco más abajo, y entonces cambia y nos cambian completamente la aplicación, que era lo que normalmente nosotros habíamos hecho. Al hacer el cambio, simplemente lo que hicieron fue, ahora necesitamos una pieza adicional o un componente adicional o agregar o adicionar pues una sección más grande, y eso obviamente, y más ahora en estos tiempos en donde los tiempos de entrega son matadores, pues hará que el proyecto se detenga para poder hacer la conexión que nosotros queríamos hacer. De ahí entonces empieza ingeniería a escuchar de los usuarios finales, contratistas, integradores, diseñadores, ¿por qué no se crea algo
que sea flexible, que si yo pues no tenga que dar tanto detalle, que pueda hacer la conexión, que si puedo utilizar menos cantidad de conductores por fase, pues sea más funcional. Y pues bueno, de ahí nace la solución llamada FlexBus. Como ven aquí, es una solución innovadora que lo que se pretende es tener un conductor que sea flexible, que vaya desde el transformador, como pueden ver en este ejemplo, hasta el cuadro o el tablero eléctrico o la celda. Y aquí entonces tener todos los componentes, desde las botas que van en ambos extremos, en el caso de las paletas del transformador para hacer la protección, y en el caso de la entrada al tablero, incluso que sean IP55 en el caso de la entrada al tablero, con el propósito de evitar el tema de agua, el tema de humedades, el tema de polvo, y también todos los componentes en el medio, los separadores, los aisladores, que inclusive aquí se muestra que está montado sobre una escalería tipo canasta, pero en realidad con los soportes que tenemos podría ser montada directamente a la pared o a un techo, tomando en cuenta que es una solución completamente flexible, como pueden ver ustedes aquí. Con eso entonces se creó esta solución que va a ir desde 500 amperios hasta 4700 amperios. Es una solución patentada por nosotros, es un desarrollo que Ingeniería de Erico Envent Eriflex hizo. Y la intención es entonces poder crear aplicaciones mucho más fáciles, que no necesiten tanto detalle, que cualquier variación que me hagan en el camino a la hora de hacer una instalación, pues yo pueda poder sortearla y que la instalación sea más rápida. Y ahora alguien me preguntaba, mire, pero ¿y el tema de costos? Me imagino que esa solución o eso va a ser extremadamente caro, pues no sé, tal vez para algunas aplicaciones específicas. Ahora, ¿qué pasaría si también en el costo de instalación pudiera haber alguna reducción? Creo que entonces esa combinación debería ser pues útil y pues bueno, me debería llamar la atención. ¿Qué se hizo? Al final lo que se pretende es alto nivel de fiabilidad, conexión fácil y personalizable en sitio, es decir, que yo pueda en el campo poder hacer los cambios o las variaciones que necesite. No necesito, como pasa, les decía, cuando yo tengo los barras, estos rígidos o barras rígidas para poder hacer estas interconexiones, tener pues tanto detalle de lo que vamos a hacer. No necesito de herramientas muy especializadas ni personal tan especializado para poderlo hacer. Y una de las cosas que se ha buscado hacer es que, pensando en el tipo de aislamiento que nosotros vamos a utilizar, normalmente utilizamos conductores que un conductor tiene capacidad para hacer de baja emisión de humos, otro para libre de halógenos, otro retardante a la llama. En realidad lo que se buscó es poner un aislamiento que cumpla con todo esto. Por eso se llama en esta tecnología avanzada LSHFFR, que va a ser de baja emisión de humos, libre de halógenos, retardante a la llama y resistente a altas temperaturas, para tratar de tener un solo producto con un solo aislamiento y no tener diferentes cuestiones que también puedan complicar a la hora del manejo del tema de la distribución y del tema del stock. Con esto, como les decía, al final lo que se pretende es pues tener una solución flexible que pueda ir desde el transformador hacia la sala eléctrica, de un transformador a otro transformador, hacia una conexión hacia el switch de transferencia, por ejemplo, en un grupo electrógeno, un UPS grande, por ejemplo, en el caso de un data center, también hacia el tablero donde van a hacer la utilización. Esto realmente son las aplicaciones típicas que nosotros vamos a poder ver en el tema del FlexBus. Con eso, entonces, vemos que dentro de las ventajas y beneficios que nosotros vamos a poder encontrar, ventajas tanto operativas, que pues sea versátil, por lo que hablamos, que es fácil de hacer, que es personalizable, que no necesito tanto detalle, que es un conductor flexible de tal manera que entonces las libranzas y los radios de curvatura pues, prácticamente se eliminan, porque siendo flexible yo puedo hacer, como pueden ver aquí en la gráfica de la derecha, todos estos cambios, todos estos cruces sin tener ningún problema. También el aislamiento está pensado con cierta capacidad de elongación para que el aislamiento no se dañe si es que necesito hacer todos estos cambios. Es muy fácil de instalar y está pensado en realidad para hacer la conexión entre dos equipos. Por lo tanto, las distancias típicas de esto van a ser distancias siempre menores a 10 metros.
típicamente 2 metros, 5 metros, 3 metros. La solución se pensó en múltiplos de 1 metro, de tal manera que empiezo en 1, pues de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, dependiendo de la distancia y la longitud que hayan pensado, donde queda el transformador hacia el cuarto eléctrico. Y por supuesto, entonces, importante que pueda hacer las adaptaciones que necesite en sitio, inclusive si tengo imperfecciones en la obra civil, que como decía, típicamente pasa que pues le hicieron una plataforma del tablero y ahora quedó un poco más alto, un poco más bajo, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, que cuando son soluciones rígidas, pues eso va a complicar de manera sustancial el tema de la instalación. Aquí lo vamos a hacer de manera mucho más fácil y mucho más flexible, y al final de cuentas, entonces con eso vamos a lograr hacer una conexión limpia, sencilla y fácil de hacer y de acoplar en el sitio. Con todo esto, hoy por hoy, la solución está ensayada y certificada para IEC a nivel mundial, cumplimos con la normativa, pero entendemos que en muchos de los países nuestros en Latinoamérica va a ser importante tener la aplicación UL. Por lo tanto, es algo que, aunque la solución hoy por hoy cumple con UL, estamos trabajando en tener los certificados que muy pronto van a estar disponibles para que de alguna manera entonces podamos cumplir tanto con IEC y como con la parte de UL. Siguiendo con esto, viendo todos los beneficios que esto puede tratar, también en el tema de espacio, porque como les mencionaba, típicamente y en soluciones de estos, cuando tratan de hacer ahorros y que sea más básico, lo que hacen es hacer arreglos de cables para poder hacer las conexiones. Entonces es importante, si ven aquí, con un solo conductor FlexBus por fase, voy a ir desde 400 kVA, es decir, 560 amperios, hasta 1600 kVA, 2250 amperios, con un solo conductor. Cuando en realidad, si yo hiciera aplicaciones con cables, simplemente van a ser 4, 5, 6 conductores de calibres muy grandes para poder hacer esto, que el manejo se vuelve sumamente complejo. E inclusive hay industrias en donde piden que vayan tuberías, entonces se tienen que empezar por tuberías de 4, 5, 6 pulgadas para poder llevar todos estos cables. Y en el caso de 2000 kVA, 2800 amperios hasta 3150 kVA, 4435, yo voy a necesitar 2 conductores. Es decir, lo más que voy a necesitar poner en temas de apilación de conductores FlexBus van a ser 2 conductores por fase. Entonces, sin duda alguna, eso va a ahorrar espacio, como no tengo los problemas de las curvaturas que tendría si fuera cables, por ejemplo, o si fuera en el caso del ducto, también necesito pues más espacios y más libranzas en los tableros, precisamente por eso, en este caso pues nos ahorramos esa parte. Tampoco, como no necesito tanto detalle en ingeniería o estudios específicos ni mediciones estrictas, que incluso gente me decía, mire, nosotros en instalaciones, utilizando ducto barra, incluso usamos topografía para poder hacer las medidas exactas. Entonces, eso hace que el costo total de instalación se reduzca pues, al menos un 20%. De alguna manera, insisto, eso es importante porque realmente la solución no se hace más cara, sino al contrario, se hace más económica. ¿Por qué también hacen ahorro de tiempo? Porque van a necesitar menos conductores que instalar. Por lo tanto, entonces en mano de obra va a haber una reducción importante. Si ven ahorita que veamos en otra gráfica, vamos a ver que el conductor viene preparado de un lado, es decir, viene terminado de un lado con el propósito de que sea el otro extremo el que nosotros preparemos y el que vamos a instalar, por ejemplo, las paletas de los transformadores. Por lo tanto, entonces también hay un ahorro de tiempo porque de un lado yo solo tendré que conectar al bus en el tablero y del otro lado, cuando llegue al transformador, es en donde haré la conexión poniéndola a medida dependiendo de lo que necesite instalar. Con eso entonces hacemos que típicamente una instalación más o menos va a ser un 40-50% más rápida para el tema de las interconexiones y todo lo demás. Entonces vemos que hay ahorro de espacio, ahorro en materiales, pero también ahorro de tiempo, que también es otro tema que debemos considerar. Con esto, si ustedes ven, la cinta o el conductor es un conductor que está pensado, desarrollado en aluminio y tiene un revestimiento de cobre. Es un conductor trenzado, flexible y plano para tratar de aprovechar todos los beneficios de tener un conductor de esta geometría
Y el hecho de ser de aluminio, pues ayuda también en temas, primero, de costos y segundo, en temas de pesos, para no tener que hacer grandes inversiones en soportería para poder hacer las fijaciones. También el tema del aislamiento es un aislamiento que es un elastómero termoplástico con el propósito de que tenga cierta elongación y entonces pues a la hora de hacer todos estos cambios haciendo todas estas curvaturas, cambios de nivel y todas las vueltas que necesitemos hacer, pues el aislamiento no se dañe. Se han creado todos los dispositivos que necesite para hacer desde el transformador hasta el tablero, entonces también estas botas que van a ser necesarias para poderlas en el tablero y que sean botas IP55 precisamente por lo que hablábamos de temas de humedad y temas de acceso de polvo a los tableros como tal, es algo que de alguna manera nosotros vamos a poder hacer. Y la ventaja es que esto también es como flexible con el propósito de que cuando entre la cinta aquí, pues de alguna manera, aunque eso se mueva, pues no va a quedar de manera rígida en el tablero, sino que va a tener cierta variación. Luego también estas fundas o botas para poner en el lado de las paletas del transformador, con el propósito de pues, que en estos puntos álgidos pues, no puedan accesar, poder meter la mano o hacer alguna cosa como esa, sino que tengan estas fundas cubiertas para poder proteger la parte del lado del transformador como tal. Y luego todos los soportes que van en el medio, que van a haber soportes tanto verticales como horizontales, con el propósito de hacer los arreglos de acuerdo como lo vayamos necesitando. Van a ser 4 horizontales, o van a ser 2 arriba, 2 abajo, van a ser todos para arriba. Dependiendo de cómo lo quiera hacer y como es una solución completamente flexible, vamos a tener los soportes para poderlo hacer. Luego las mismas mordazas que van a hacer las conexiones cuando yo tenga que hacer la transición de la cinta o del cable plano hacia, por ejemplo, las paletas del transformador, pues estas serán las abrazaderas que van a permitir hacer esas interconexiones o para poder poner, digamos, algún extensor como este que se ve abajo, cuando yo llegue al bus y necesite, pues tal vez en el caso de los extremos del bus, poner unos extensores tipo bayoneta para poder separar y mantener cierta distancia entre conductor y conductor. Pero, como también nosotros vamos a venir, por ejemplo, de un transformador que está afuera hacia un cuarto eléctrico que está adentro, vamos a necesitar hacer un boquete. Entonces, también dentro de las cosas que se pidieron es poder tener un cortafuego que permita hacer ese bloqueo de tal forma que si hubiera un incendio a la parte de afuera no ingrese a la instalación, pero que también si hubiera un incendio o algo adentro, no pase y salga de la instalación. Con eso entonces también creamos unos productos con el propósito de crear barreras ignífugas para poder entonces hacer el complemento y poder, insisto, ofrecer realmente una solución completa, una solución íntegra. Si vemos, este es el conductor que estamos ofreciendo, que como les menciono, es un conductor plano de aluminio flexible, con un recubrimiento o revestimiento de cobre, y que normalmente nosotros lo que vamos a hacer es que en fábrica, cuando normalmente pidan, un ejemplo, yo necesito una conexión de un transformador que tiene 1000 kVA, por ejemplo, y que va a ir de esta parte que está afuera hacia la sala eléctrica, que una distancia aproximada de 2.5 metros, pensemos, más 1 metro para bajar del lado de afuera, más 1 metro para bajar del lado de adentro, 4 o 5 metros, bueno, vamos a pedirlos 4.5 metros, perdón, vamos a pedirlos 5 metros, porque, insisto, va a ir en múltiplos de 1 metro, pero va a venir terminado de un lado. Entonces, cada una de las cintas que traiga, que van a necesitar para cada una de las fases, va a venir terminado en fábrica de un lado. El propósito es que esta terminación es una máquina especial que tenemos en la planta que lo que hace es que comprime la trenza de tal forma que la hace sólida y entonces no hay un punto caliente aquí porque no voy a tener una conexión mecánica, sino directamente de la trenza yo voy a ir a hacer la conexión, en este caso, al bus del tablero, por ejemplo. Aquí vemos en el rango de aplicaciones los diferentes calibres que se manejan, 220 milímetros cuadrados hasta 1810 milímetros cuadrados, y con el elastómero que se pone, al final, digamos, tenemos cierto movimiento y es importante porque es un cable de baja emisión de humos y es libre de halógenos, como les mencionaba antes,
certificado para 1000 voltios el aislamiento en el caso de AC y para 1500 voltios en el caso de corriente continua. Con esto aquí vemos, dependiendo del delta T hecho, cómo entonces nosotros haríamos, dependiendo de la corriente que usted necesite manejar, para 666 amperios con un delta T de 60 grados, pues 220 milímetros cuadrados, pero en el caso de que yo subo hasta 3500 amperios, veo que ahí es en donde voy a usar 2 trenzas y eso sería lo máximo que necesitaría en el caso del punto más grande, 4700 amperios, pues serían 2 trenzas de 1810 milímetros cuadrados, de tal manera que reduce la cantidad de material, reduce la cantidad de conductores, reduce el manejo, porque al final después cuando hacemos cálculos y vamos a hacer un ejemplo de adelante, vemos que para un caso, por ejemplo, de un transformador de 1000 kVA, la cantidad de conductores por fase que vamos a necesitar llevar es alta y el manejo de eso se vuelve sumamente complicado. Quien ha hecho este tipo de instalaciones no me dejará mentir que realmente esto se vuelve muy, pero muy complejo. Con eso lo que se ha hecho es hacer toda una prueba para poder hacer las interconexiones. Y aquí, como ven, se hizo esta abrazadera que tiene una placa en el lado de adentro con el propósito de hacer la conexión, en este caso a la paleta del transformador. Y si ven, en este caso estoy llevando 2 cintas, si fuera el caso de alguna corriente grande como una de estas, por ejemplo, si fueran 3500 amperios, 2 cintas de 960. Entonces, ¿cómo haría la llegada a la paleta del transformador y cómo quedaría la abrazadera, que en este caso, dependiendo de la cantidad de corriente que se maneje, pues será una o serán 2 abrazaderas las que se requieren. Y todo eso, como ven, lo puedo hacer en sitio, lo puedo armar y eso de alguna manera me hace que la solución flexible sea funcional y sea sencilla de poder hacer. Esto es parte de lo que estamos buscando. Está hecho en acero no magnético para conexiones de corrientes elevadas para evitar la formación de campos magnéticos, que es parte de lo que se va a buscar. Así que eso es parte de las conexiones que se harían. Luego, hablando de los soportes, porque estoy pensando en toda la solución como tal, pues son soportes que van a servir tanto para llevar cintas de manera horizontal como para llevar cintas de manera vertical u horizontal. Y una cosa importante es que los soportes son los mismos y realmente lo único que hago es irlos cambiando de posición. Entonces puedo hacer los arreglos que necesite, 4 conductores verticales de manera horizontal, 4 conductores planos de manera horizontal como se ve aquí, o 4 conductores horizontales pero 2 arriba, 2 abajo, o 6 conductores verticales, 3 arriba, 3 abajo. Voy haciendo los juegos en función de lo que yo realmente necesite hacer. Eso me hace ser flexible, ser mucho más funcional y dependerá de cómo nosotros vamos a ir manejando esto, tomando en cuenta también que en muchos de los casos, y especialmente cuando tenemos que hacer apilamiento de conductores, existe un tema de simetrías, que es algo importante por el tema de los campos, que en este caso yo puedo ir cambiando las configuraciones. Puede ser que en un lado entré con la línea 1 y al final resultó que la línea 1 que venía en el lado izquierdo ahora termina completamente en el lado derecho y la puedo ir cambiando con el propósito de ir eliminando los campos y entonces crear la simetría que de alguna manera entonces nosotros lograríamos con una solución flexible como esto. Esto sería el conductor y se han creado algunos extensores de las trenzas con el propósito de, como les decía, si yo voy a entrar al bus, que yo pueda tener algunos, por ejemplo, si fueran los extremos del bus, unos extensores tipo bayoneta, con el propósito de que yo pueda separar los conductores y poder entrar de manera correcta en las conexiones hacia el bus en este caso. Luego, hablando del tema de la barra ignífuga o del cortafuegos, aquí entonces se creó todos los componentes, tanto cinta como la parte de los bloques y luego también la espuma para poder entonces sellar esa parte que nosotros tenemos que abrir para poder hacer el traslado del conductor que va a venir de un lugar hacia el otro, evitando que pueda haber por este medio un trasiego de un incendio. Y eso la norma lo especifica que tiene que ser al menos 2 horas de resistencia. Todo eso se buscó para entonces poder tener y completar la solución
y poder entonces ofrecer el sistema completo como tal. Aquí también hablábamos del tema de las botas en el caso de las paletas del transformador para tratar de evitar el contacto no intencionado, que alguien está haciendo algún trabajo, algún mantenimiento y que pues, pueda por un accidente tocar esto y que pueda sufrir algún daño personal. Entonces simplemente lo que se hizo fue que se crearon estas botas para poder llegar y están pensadas para poder hacer el sello aquí, poder llevar la cinta y entrar a las paletas del transformador y poder protegerlas mecánicamente y hacer un aislamiento para que pues no tenga acceso uno de poder tocar esto. Ahora también ven que la bota esta trae estos capuchones y el propósito es porque en algún sistema puede ser que yo tenga un neutro aterrizado, entonces yo llegue con la trenza para la parte del neutro y tenga que salir con un cable para poder llegar a conectarme al sistema de puesta a tierra. Entonces, por eso es que la bota esta se pensó con el propósito de tener el ingreso de la cinta, pero también para poder meter un conductor y que igual siga teniendo la protección que de alguna manera nosotros estamos buscando. Está fabricado con un PVC que es flexible y de alta resistencia, retardante de llama y resistente a temperaturas de 140 grados. Típicamente aquí se piden temperaturas de 100, 110 grados, pero nosotros se excedió y lo estamos ofreciendo para 140 grados. Entonces eso es importante. Se podrá adaptar a cualquier tamaño y altura de las trenzas de un generador o del transformador. Mediante el corte del material de la parte de abajo, yo lo puedo cortar y entonces ajustarla al tamaño que necesito para que quede de manera correcta y pues obviamente que quede funcional. También con esto se pensó entonces en la entrada del conductor hacia el tablero, que en la tapadera de la parte alta del tablero nosotros podamos poner estas botas, que son botas IP55, para tratar de pues mantener el sello, para hacer que sea a prueba de polvo y agua, y aparte pues que tenga cierta flexibilidad con el propósito de que pues esto no se rompa o no se quiebre aquí abajo, sino si hay vibración pues esto pueda quedar de manera mecánicamente sólida, pero siempre manteniendo cierta flexibilidad para que pues esto no pueda dañar el componente como tal. También está hecho de PVC flexible de alta resistencia, retardante a la llama y resistente a temperaturas igual 140 grados como tal. Luego se pusieron algunas herramientas con el propósito pues, de tener una cortadora para poder hacer el corte longitudinal del conductor cuando pues, después de haber hecho la medida definamos que pues, hay que hacer el corte para poderlo ajustar al tamaño exacto que necesitamos en la paleta del transformador, por ejemplo. Entonces tenemos estas herramientas para poder cortar y esta otra herramienta que es un cúter para poder quitar el aislamiento que se pensó con el diámetro correcto, con el tamaño correcto, no diámetro correcto, sino con el grosor correcto del aislamiento que se tiene con el propósito de que no dañen el conductor y que tenga cabal el espacio suficiente para poder hacer el corte específico del aislamiento como tal. Son herramientas sencillas y básicas y que pues se ponen dentro de la oferta. Aquí haciendo una comparación y vamos a hacerlo con el transformador de 1000 kVA que estaba comentándoles, entre utilizar cables, por ejemplo, de cobre, utilizar cables de aluminio y utilizar el FlexBus. Viendo un ejemplo, por temas de tiempo, si vemos el de 1000 kVA, estamos hablando de 1400 volts, de 1400 amperios, perdón. Si lo hiciera con cables de aluminio, yo tendría que poner 4 conductores de 185 milímetros cuadrados por fase para poder lograr el propósito. Entonces el manejo, las libranzas, los radios de curvatura, los tableros, la canalización se vuelve sumamente compleja y el manejo pues no se diga. Y si fueran en aluminio, van a ser 4 conductores de 300 milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque sabemos que en aluminio, por tema de capacidades, pues subimos calibres para poder manejar la misma capacidad de conducción. Entonces, ahora me voy a la parte de FlexBus, pasando por el ducto. En ducto barra, pues no tenemos para esa aplicación. Normalmente empiezan en 1250 kVA. Y lo que pasa aquí es que en el caso nuestro será un solo conductor
de 960 milímetros cuadrados. Entonces vemos cómo este tema va cambiando y en realidad en el tema de manejo, en el tema de facilidad, en el tema de instalación, se hace mucho más sencillo utilizar un solo conductor flexible que poner arreglos de 4 conductores por fase, que si fuera 4 fases más neutro, 3 fases más neutro, estaríamos hablando de 4 conductores por cada una, serían 4 por 4, 16 conductores que tendríamos que manipular, manejar, organizar, canalizar y poder llevar, versus el hecho de utilizar un solo conductor para hacer el mismo propósito. Con eso se hacen algunas comparaciones. En el caso de FlexBus, pues el tema de medición, el tema de los estudios de detalle y todo lo demás de la instalación y por dónde va a ir, pues no es tan complejo. De hecho, no debemos hacerlo porque es completamente flexible. En el caso de cables tampoco. En el caso de ducto barra, pues tendrá que hacerlo y hacerlo con mucho cuidado y con mucho detalle porque cualquier variación pues puede cambiar la aplicación. En el caso del FlexBus está listo para usarse, viene preparado ya de un lado y se terminará en el otro a la longitud que lo requiramos. En el caso de cables, igual no, habrá que ir cortando cable por cable dependiendo la cantidad o la longitud que necesiten. En el caso del ducto barra también ya viene pues cortado a la medida. Puede ser personalizado en el sitio, en el caso de FlexBus sí podrá ser personalizado, igual en el caso de cables, en el caso del ducto barra pues no. Normalmente pues mantendremos material disponible y pues será fácil de poder hacer las interconexiones que se requieren. En el caso de los radios de curvatura, el tema de FlexBus será pues flexible, en realidad no necesitan ninguna herramienta ni nada para poderlo hacer, sino simplemente el técnico tiene la capacidad de poder ir haciendo los dobleces y las curvaturas que necesite en función de lo que necesite para poder hacer la instalación. En el caso de cable, pues como decía, el hacer arreglo de 4 conductores 185 milímetros cuadrados por fase se vuelve sumamente rígido y sumamente complejo, pues en ducto barra no aplica. Y para personal, pues realmente no necesito mucha especialización en el caso de la interconexión, obviamente un técnico eléctrico que conozca de conexiones, de empalmes y de cosas. En el caso de cables, pues sí, necesito un poco más de conocimiento, más porque el tema de los manejos y canalizaciones que se deberán hacer, y en el caso de ducto barra, pues no se diga, ¿no? Típicamente el FlexBus yo lo voy a poder usar hoy desde 500 hasta 4500 amperios. En el caso de el cable, pues será menor a 2000 amperios, porque después de eso, pues ya se vuelve sumamente complicado. Imagínense un conductor tener que llevar 4, 5, 6, 7 conductores 500 o 750 MSM por fase es imposible. Y en el caso del ducto barra, típicamente las aplicaciones son de 2000 amperios en adelante. En los tiempos de instalación que manejábamos y que veíamos, realmente el FlexBus es por su facilidad, por su versatilidad, típicamente el tiempo de instalación siempre va a ser menor a un día. En cables, pues por todos los arreglos, canalizaciones, ducterías, todo lo que se necesite poner, probablemente sea mucho mayor que un día y pues sin duda alguna el tema de ductos barra pues será mayor a un día como tal. Cantidad de conductores por fase en el caso de FlexBus, lo más que necesitará hacer incluso para aplicaciones más grandes de 4000, 3000, 4000 amperios serán 2 conductores, y en el caso de aplicaciones más pequeñas de 500, 800, 1000 amperios será un conductor. En el caso de cables, pues serán muchos conductores por fase dependiendo de la capacidad que se maneje. En el caso del ducto barra, pues igual será 1 o 2 dependiendo de la instalación que se esté manejando, ¿no? Herramientas necesarias en FlexBus, pues no necesita nada fuera de lugar más que, como vieron, la cortadora de la cinta y el cortador del aislamiento. En el caso de cables, pues muchas herramientas, porque incluso se van a poner terminales, se van a poner zapatas, si son zapatas tipo silla, bueno, todo lo que implique el tema de los hinchos, el tema de canalizaciones. Y en el caso de, pues, del ducto barra, si ya vienen pues precortados, pues las herramientas no serán tantas, ¿no? Los tiempos de preparación, en el caso de FlexBus, pues no necesita ningún tiempo de preparación porque, insisto, lo vamos poniendo en el sitio y de una vez hacemos la interconexión. En el caso de cables, pues normalmente es bajo. En el caso de ductos barra siempre es muy alto. El riesgo de errores en el caso de FlexBus, por ser flexible, pues es bajo.
si hay algún movimiento, algún cambio, alguna variación, pues será fácil de poder hacerlo, versus que en cables pues también es bajo, pero, perdón, es elevado, porque el riesgo, si corta mal el cable, pues tendrá problemas, y en el caso de ducto barra pues es bajo, es medio. Y al final el costo de instalación, en el caso del FlexBus, es sumamente bajo, en cables es pues, un poco más alto, y en el caso de ducto barra pues será mucho más grande. Luego, hablando de tema de normativas, se ha hecho la prueba y la certificación hoy por hoy bajo la norma internacional para instalaciones de baja tensión, que es IS 60364. También cumplimos con una norma europea que es HE 384, y hay otras normas, normas nacionales, es decir, normas de país, en donde se han relacionado y han sido numeradas de alguna manera con el propósito de ver que se van cumpliendo. A veces hay normas locales que son extractos de normas internacionales, pero la intención entonces es, parte de lo que nosotros hacemos es tratar de hacer cumplimiento con normas para poder tener estos productos y que se certifiquen después las instalaciones y los tableros en el caso de las interconexiones. Si ven así, aquí para ver el cumplimiento de las normas, simplemente vamos, conductores de alimentación, dice, si vemos de aquí, las aplicaciones dentro de cualquier tipo de caja se relacionan con IS 61439. Cuando pasamos a la parte de instalaciones de baja tensión va a ser 60364, y luego al regresar al tablero volverá a ser IS 61439. Entonces, de alguna manera se cumple con esto y se logra una excelente ventaja con ahorro de espacio y tiempo. Si ven, parte de las cosas que se ha hecho también es que hay mucha información y se crearon manuales de instalación que van paso a paso de cada una de las cosas que deben hacer para poder hacer las instalaciones como tal. Pero han surgido preguntas como, mire, y de alguna manera algo para hacer cálculos, cómo van a hacer el dimensionamiento, cómo puedo saber los productos. Pues si ustedes tuvieran algo que nos ayudara a hacer eso, pues sería ideal. Respondiendo a eso, pues bueno, una herramienta de cálculo y selección, que es un software que pues permite hacer los cálculos dependiendo de lo que yo necesito. Voy a ir metiendo la información, es de alguna manera selectivo, voy poniendo la información, y él va segregando y va haciendo pequeño y va preguntando y va haciendo las cosas para al final llegar a, necesita las botas de los dos lados, necesita los aisladores, cómo los va a poner, los separadores cómo van a estar, cuántos va a poner. Toda esa información, dependiendo de la capacidad, me va diciendo cuánta distancia debo tener entre uno y otro. En fin, en el software yo voy a poder hacer toda esta selección y cálculo. Y una cosa importante, no solo me va a entregar el listado de materiales, sino que aparte de eso yo voy a poder tener una memoria de cálculo, que es la memoria que la norma está pidiendo, con la información que la norma está pidiendo, de tal manera que si yo necesito hacer la certificación, con esa memoria de cálculo yo podría confirmar y decir, bueno, tiene esta medida, esta capacidad, usa este voltaje, tiene estas dimensiones, esta es la forma, esta es la figura. Toda la información esa va a ser desplegada de la información que el software nos entregue. Entonces es algo que de alguna manera también estará o está disponible para que podamos trabajar en este tipo de cosas, especialmente gente de diseño o firmas de ingeniería que necesiten trabajar en este tipo de aplicación. Con eso, como pueden ver ustedes aquí, la solución es sumamente sencilla, es una solución flexible y que ha sido el sueño dorado de todo integrador, de todo instalador, de toda compañía electromecánica cuando toca hacer instalaciones en este tipo de aplicaciones. Insisto, de un transformador a una sala eléctrica, de un OPC grande a un tablero, de un transformador a otro transformador, de un grupo electrógeno a una de transferencia, han sido las aplicaciones típicas que normalmente nosotros vamos a ver. Si ven aquí, pues vemos cómo van haciendo las interconexiones. Entonces, nada más quisiera mostrarles un video. A ver si lo puedo sacar aquí. Probablemente no lo escuchen. Bueno, se escucha. La intención aquí fue hacer una comparación, precisamente porque alguien pudo haber pensado, como decía, pues es una solución muy cara, es una solución tal vez muy onerosa y que realmente se salga de todo presupuesto.
En realidad, entonces, quisimos hacer una comparación en sitio en donde involucramos a una compañía que hace subestaciones transportables, es decir, como en contenedor, en donde está la subestación de un lado y el tablero en el otro. Y hoy por hoy estaban utilizando cables, que sería la solución más básica o más económica, por decirlo de alguna forma, con cables, terminales y todo lo demás. Y la intención era, bueno, háganlo como normalmente lo hacen y déjenme probar ahora con esta nueva solución y hagan una comparación en temas de tiempo de instalación y en temas de costo de materiales. Y al final entonces poder entender cómo esto funciona. Esta es la empresa, es una empresa francesa, se llama EPSIS. Ellos fabrican subestaciones de alto a bajo voltaje. Normalmente su mercado es la parte de potencia o energía, la parte de energías renovables, infraestructura, telecomunicaciones, data centers. Tienen bastante tiempo de estar en el mercado y pues dicen que han vendido más de 300,000 unidades en los 90 años que tienen de estar operando, ¿no? Si ustedes ven aquí, lo que nosotros queremos hacer o donde queremos involucrar es hacer la interconexión entre el transformador y la sala o el tablero. Esta parte de aquí es lo que nosotros vamos a involucrar para poder hacer. Tratando de ver lo que actualmente ellos hacían, que era cables, y ahora entonces nosotros proponer utilizar nuestro conductor plano flexible FlexBus. Si ven aquí en las características del transformador, es un transformador de aceite con un ingreso en alta de 21 kilovolts y en baja de 800 voltios. Es un transformador de 3000 kVA, 2165 amperios, trifásico, es neutro. La longitud del conductor es de 2.2 metros, de tal manera que en este caso la solución se pensó en una solución o una trenza o un conductor plano de estos de 3 metros para ellos ajustarlo al tamaño que necesitaba. Y en el caso de esto, por el tema de la simetría, están pidiendo hacer una rotación en el transformador, entrando de un lado entre neutro, línea 3, línea 2 y 1, y en el camino ir haciendo ese cambio para después en el otro lado poder llegar a conectar al revés lo que al principio estaba, después línea 1, línea 2 y línea 3 por el tema de simetría y el tema de poder hacer anulamiento de campos, ¿no? Si ven aquí, esto era lo que normalmente hacían, 4 conductores de 185 milímetros cuadrados por fase, un cable especial de silicón por altas temperaturas o aislamiento a altas temperaturas y el tiempo típico de instalación desde la subestación al tablero, 4.5 horas. Ahora nosotros vamos a poner el cable nuestro, cable flexible. Dice que para la capacidad de conducción van a ser 2 conductores de 600 milímetros cuadrados por fase. Pero vean la importancia, el tiempo de instalación ahora se redujo de 4 horas y media a 2 horas. Y ojo que, para hacer el equivalente, me decía alguien, mire, pero es que si usted le pregunta al chef cómo la comida está hoy, pues normalmente el chef le dirá que está pues buenísima, de lo mejor. Pero si yo le pregunto a algún comensal, realmente ese es el parámetro correcto que voy a tener. En este caso, pues qué mejor que los técnicos que están instalando, que son los que día a día lo están haciendo y están sufriendo, lo puedan ver y lo puedan determinar. En este caso, 4 horas y media, que era lo que ocupaban haciéndolo con el cable, con 4 cables, ahora 2 horas, pues ya de ahí tenemos un ahorro importante en temas de instalación.
como ven, ahí está un técnico haciendo el doblez. Ve que es un cable de 600 milímetros cuadrados, pero él lo está manejando de una manera muy, pero muy sencilla, como lo pueden ver ahí. Y aquí lo interesante es cómo queda el resultado. La solución actual con cables terminales tenía un componente de mano de obra y un componente de materiales. Si vemos lo que hacían versus Flexbus, ahora se redujo de 4 o 5 a 2 horas, y también el costo de materia prima, el costo de material se redujo también. De tal manera que la solución completa ahora reduce un 20%. No es que es más caro, ahora es más barato, inclusive contra cables, que sería la aplicación más básica o típica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo adicional que quieran saber. Tenemos 8 minutos para pues, que podamos hacerlo. Sí, de hecho, don Carlos, hay un par de preguntas ahí. La primera es de alguien de apellido Castro. Dice, veo que es ideal para distancias cortas, pero también se puede utilizar para distancias largas. En realidad, las aplicaciones típicas están entre 1 y 10 metros. Pero la cinta yo la puedo construir hasta de 50 metros de longitud. Pero en realidad las aplicaciones típicas, un 95, 98% de las aplicaciones están entre 1 y 10 metros. Típicamente 2, 3, 5, 8 metros. Entonces, normalmente así es como se ha hecho, pero para responder, insisto, yo podría hacer hasta de 50 metros de longitud. Ok, y la otra pregunta que tenemos, vamos a ver. Dice, este es Obando, dice, en el empalme, ¿cómo se revestiría para aislar esa parte? En realidad, no necesitaría hacer empalmes, porque como eso viene o se trata de hacer a la medida, normalmente lo que vamos a hacer es hacer, después de que se haya hecho el cálculo, se supone que va a haber una terminación prehecha en fábrica que conectarían el tablero y luego entonces llegarían directamente al transformador. ¿Cómo vamos a proteger esa parte de la paleta? Pues con las botas que mencioné, que pueden ser IP2X en el caso del transformador, y luego en el tablero, pues la IP55, que es la otra bota que se pondría. Esa sería la forma. En el caso de los intermedios, pues no hay empalmes, porque en realidad no los necesita, tomando en cuenta que pues hizo el cálculo desde donde viene del transformador hacia el tablero o desde el UPS grande al tablero. Muchas gracias. Dice Roger, ¿este conductor se puede instalar desde una IPS al tablero principal o solo aplica en transformadores? No, podría, es una interconexión entre dos equipos, entre dos dispositivos. Típicamente las aplicaciones son transformador a un puerto eléctrico, el UPS a un puerto eléctrico, un grupo electrógeno a la suite de transferencia, pero en realidad podría ser una interconexión entre dos equipos. Perfectamente. Ahora, importante, recuérdense que en el aislamiento estamos hablando de 1000 voltios en AC y 1500 voltios en DC. Entonces, eso nada más tomar en cuenta. No serviría, por ejemplo, para una aplicación que me decían ayer,
en alto voltaje, por ejemplo, una hidroeléctrica para llevar de un punto a otro no funcionaría porque no está pensado para eso. Muchas gracias. Michael nos dice, ¿esa aplicación tiene accesorios para cuando se instalan en tableros UL? Digamos, un PRL4 de Eaton, ya que el ejemplo y aplicación son para transformadores como con frente vivo y tableros CNC. En realidad, como les digo, pues eso es lo que se muestra en la presentación precisamente porque es lo que actualmente nosotros tenemos certificados, pero en realidad ya los equipos están certificándose por UL, entonces definitivamente también para aplicaciones UL van a funcionar. La intención es para poder estar en América, porque en realidad la solución nace en Francia, en Europa, se hizo IS, pero al tenerlo en América, pues definitivamente el UL va a tomar bastante importancia y por supuesto sí, funcionará para aplicaciones con equipos UL. Okay. Nos consultan de cuánto es la pérdida de tensión por metro en ese conductor. Se supone que la pérdida de tensión tendríamos que hacer un cálculo que de hecho con el software va a poderse hacer y tiene que ver también con el tema de armónicas y con tema de longitudes, pero como mencionábamos, las longitudes típicas son cortas, serán hasta 10 metros lo máximo, entonces en esos casos nada más sería meter los valores de corrección por el tema de armónicos y con eso entonces poder, dependiendo de las instalaciones que estén haciendo, el valor de corrección que tenga que hacer. El software nos va a ayudar a poder hacer, incluso hay un manual técnico en donde podemos ver todos esos parámetros que con mucho gusto si usted nos manda su dirección de correo electrónico, de vuelta le podemos hacer llegar el manual para que tenga toda la información relacionada con los valores exactos de esos datos que me está solicitando. Muchas gracias. Leónidas nos dice que si existe algún elemento para empalmar con cables normales. En realidad no, insisto, porque esto va de una conexión de un equipo al otro, entonces no necesita hacer empalmes en ningún punto. En realidad no es una aplicación para hacer una aplicación híbrida, sino que es una aplicación de un punto a otro punto, o sea, de un equipo a otro equipo. Entonces no aplica el tema de hacer conexiones a cables. Por acá tenemos una duda de Bermúdez, dice, ¿para cuándo va a estar disponible con el certificado UL? Eso yo diría que va a estar ya listo este año. Tal vez en el Q3 de este año se termine la certificación, porque hoy por hoy los productos cumplen con UL, más no se tiene la certificación porque se está haciendo todo el proceso de documentación y las pruebas que ellos de alguna manera piden. Aunque se cumpla, digamos, UL va a estar listo, pensaría, entre el Q3 de este año. Q3, Q4 de este año va a estar ya disponible para esto. Recuérdense que la solución es sumamente nueva, tenemos un mes y medio de haberla lanzado y pues hoy por hoy, digamos, lo que ofrecemos es IS, pero pronto, esperemos pronto en este año ya tengamos la certificación UL para poder ofrecerla. Tenemos una pregunta, creo que ya la última de Antonio, dice, ¿qué capacidad tiene la barra de neutro? La barra de neutro, recuérdense que, otra vez regresando al tema de los cálculos, tomando en cuenta también el tema de las armónicas y todo, típicamente nosotros hacemos en diseños que el neutro tiene el 33% más, es decir, hacemos un neutro al 133%. En este caso, por la forma, la configuración y si mantienen la simetría, realmente el neutro será del mismo tamaño que los demás conductores. Entonces, no necesita hacer una corrección o un valor adicional en el caso del neutro. Será el mismo tamaño y la misma capacidad de los otros conductores. Ok. No, don Carlos, muchísimas gracias por todo. A los que estuvieron en la presentación también, agradecerles, recordarles que la presentación se les va a enviar y también la información técnica. Cualquier consulta que tengan o demás, nos pueden escribir al mismo correo. Entonces, estamos ahí para servirles y muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, no me queda más
que agradecerles por la oportunidad que me dieron. Gracias a El Patrón por haber invitado a todos ustedes. Cualquier cosa que necesiten, pues aquí les dejo mis datos. Y pues por supuesto está Paolo, está Wendy, está la gente aquí que pueden atenderlos. Y pues bueno, ir hablando de esto, realmente esta fue una presentación de manera muy general, pero pues si necesitamos entrar más a detalle, ver cosas más específicas, pues con mucho gusto estamos para eso. Así que les agradezco mucho por su tiempo, que tengan un excelente día y esperamos pues escucharnos pronto en alguna otra presentación. Buen día.